Una niña donó sangre a un hombre sin saber que era un director ejecutivo y que un día heredaría todo. Si el título te tocó el corazón, imagina lo que viene después. Suscríbete al canal, deja un me gusta y cuéntanos desde dónde nos ves. Las luces fluorescentes del Hospital General de Denver zumbaban en lo alto mientras Madison Carter, de 7 años, presionaba su pequeño rostro contra el frío cristal de la ventana de la sala pediátrica. Su cabello dorado atrapaba la luz dura mientras observaba la actividad bulliciosa en el pasillo de abajo. El orfanato la había traído para su chequeo médico de rutina, pero algo se sentía diferente ese día. «Maddie, aléjate de la ventana», llamó la señora Henderson, la mujer de rostro severo que dirigía el hogar infantil Sunset Hills. Su voz llevaba la típica nota de impaciencia que hacía que el estómago de Madison se encogiera con la ansiedad ya conocida. «Sí, señora», susurró Madison dejando huellas empañadas en el vidrio con sus pequeñas manos mientras retrocedía con desgana. A los 7 años ya había aprendido a no discutir con la señora Henderson. 3 años en el orfanato le habían enseñado al menos eso. La doctora Patricia Morris entró en la sala de examen con una cálida sonrisa que de inmediato tranquilizó a Madison. A diferencia de la señora Henderson, la doctora Morris siempre la miraba con ojos amables que le recordaban a Madison a su madre, antes del accidente de coche que lo cambió todo. «¿Cómo nos sentimos hoy, cariño?», preguntó la doctora Morris, arrodillándose a la altura de Madison. El gesto hizo que el corazón de la niña latiera con algo que rara vez sentía ser vista ser importante. «Estoy bien», respondió Madison en voz baja, balanceando sus piernas desde la camilla. Sus zapatillas gastadas de una talla más pequeña apenas se sonaban al golpear la base metálica. La doctora Morris comenzó la revisión de rutina, pero a mitad del proceso su expresión se tornó seria. Se disculpó y regresó acompañada de otro médico, el doctor James Carter. Ninguna relación con Madison a pesar de compartir apellido. Susurraban en voz baja mirando de vez en cuando a la niña con expresiones que ella no lograba descifrar. «Madison», dijo suavemente la doctora Morris sentándose a su lado en la camilla. «Necesitamos hablar contigo sobre algo muy importante. Hay un hombre en el piso de arriba que está muy enfermo y creemos que podrías ayudarlo». Los ojos azules de Madison se abrieron con curiosidad y preocupación. ¿Ayudarlo? ¿Cómo necesita sangre? Y tú tienes un tipo de sangre muy especial que podría salvarle la vida. Pero solo si tú quieres ayudar. Nadie te obligará a hacer nada que no quieras. La señora Henderson se removió incómoda en su silla. «Doctora, seguramente hay otras opciones. Madison es solo una niña y me preocupa que...» «La decisión es de Madison», interrumpió firmemente la doctora Morris, dejando claro su instinto protector hacia la pequeña. Madison miró a los adultos, sintiendo el peso de sus expectativas, pero en su corazón no había duda. Sus padres siempre le habían enseñado a ayudar a los demás cuando pudiera. Aunque ya no estaban sus lecciones, vivían en su espíritu generoso. «¿Le dolerá si no lo ayudo?», preguntó en voz baja. «Podría no pasar de esta noche», respondió honestamente la doctora Morris, respetando el derecho de la niña a comprender la gravedad de la situación. Madison asintió despacio con la barbilla pequeña firme, mostrando una determinación que no parecía propia de su edad. «Entonces lo ayudaré. Mi mami siempre decía, debemos ayudar a la gente cuando lo necesita». El procedimiento para donar sangre fue explicado con cuidado en palabras que pudiera entender. A pesar de su corta edad, se mantuvo notablemente tranquila durante todo el proceso, sosteniendo la mano de la doctora Morris y haciendo preguntas sobre el hombre al que ayudaba. «¿Cómo se llama?», preguntó Madison mientras la enfermera preparaba la aguja. «Se llama Richard Sterling», respondió la doctora Morris. «Lleva mucho tiempo dormido y los doctores esperan que tu ayuda lo despierte». «¿Como la bella durmiente, pero al revés?», preguntó Madison con inocencia. La doctora Morris sonrió a pesar de la gravedad de la situación. «Algo así, cariño». Mientras la sangre de Madison comenzaba a fluir a través de los tubos que la llevarían hasta el hombre que luchaba por su vida 3 pisos arriba, ella sintió una extraña conexión con aquel desconocido. Cerró los ojos y susurró una oración que su madre le había enseñado,
pidiendo que ese hombre mejorara. Mientras tanto, en la unidad de cuidados intensivos, Richard Sterling yacía inconsciente rodeado de máquinas que vigilaban cada uno de sus latidos. El director ejecutivo de 48 años de Sterling Technologies había sido hallado desplomado en su oficina del centro de la ciudad 2 semanas atrás, víctima de un raro trastorno sanguíneo que había atacado agresivamente su organismo. Richard no tenía familia a su lado, ni esposa, ni hijos, ni hermanos que velaran por él durante las largas noches en que su condición empeoraba. Su asistente había intentado contactar a parientes lejanos, pero Richard siempre había sido un hombre reservado, construyendo muros alrededor de su corazón con la misma meticulosidad con la que había edificado su imperio empresarial. La ironía no se le escapaba al personal médico, uno de los hombres más ricos de Denver. Agonizaba solo, mientras una niña sin nada en el mundo le entregaba literalmente su fuerza vital para salvarlo. «Es extraordinario», dijo el Dr. Thompson, jefe de hematología, a un colega mientras se preparaban para administrar la sangre de Madison a Richard. «El tipo de sangre de la niña es tan raro y es exactamente lo que él necesita». Las probabilidades de encontrar un donante compatible eran astronómicas. A medida que la preciosa sangre entraba en el sistema de Richard, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Los monitores, que durante semanas habían mostrado cifras peligrosamente bajas, empezaron a estabilizarse. Su presión arterial mejoró. Su respiración se volvió menos trabajosa. Y por primera vez desde su colapso, había una verdadera esperanza. En la sala pediátrica, Madison se recuperaba de su donación con jugo de manzana y galletas. Sus mejillas aún estaban enrojecidas por el procedimiento, pero su ánimo seguía en alto. Le habían permitido quedarse a pasar la noche en observación, y se sentía extrañamente emocionada por la posibilidad de haber salvado la vida de alguien. ¿De verdad lo ayudé?, preguntó a la doctora Morris mientras la mujer la arropaba en la cama del hospital. Hiciste algo maravilloso, Madison. Algo que muy pocas personas podrían hacer. Deberías sentirte muy orgullosa de ti misma. Mientras Madison se quedaba dormida, soñó con el hombre al que había ayudado. En su sueño tenía unos ojos bondadosos y una sonrisa gentil, y le agradecía por su valentía. Ella no sabía que 3 pisos más arriba Richard Sterling empezaba a agitarse en su coma. Su primer pensamiento consciente fue una sensación inexplicable de que alguien lo había alcanzado para traerlo de regreso del borde de la oscuridad. Las enfermeras del turno nocturno notaron con asombro la mejoría en ambos pacientes. No sabían que aquello era solo el comienzo de una historia que cambiaría la vida de los dos de maneras que ninguno podría imaginar. La señora Henderson se sentaba en una incómoda silla de plástico junto a la cama de Madison, archivando papeles y calculando gastos. Para ella la niña no era más que otra pupila del Estado, otra responsabilidad que gestionar. No podía prever que a la mañana siguiente todo sería distinto, y que el acto de pura generosidad de la pequeña desencadenaría eventos que desafiarían todo lo que creía saber sobre poder, amor y familia. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas del hospital cuando los ojos de Richard Sterling se abrieron por primera vez en 17 días. El mundo recuperó lentamente la forma, baldosas blancas en el techo, el pitido rítmico de los monitores, el olor antiséptico que solo podía significar una cosa. Estaba en un hospital y por la sensación en su cuerpo llevaba allí bastante tiempo. «¿Señor Sterling?» Una enfermera apareció a su lado casi al instante con el rostro iluminado por la sorpresa y el alivio. «Está despierto». ¿Cómo se siente? Richard intentó hablar, pero su garganta se sentía como papel de lija. La enfermera le ofreció rápidamente trozos de hielo, y tras unos momentos logró articular unas palabras ásperas. ¿Qué pasó? Ha estado en coma por más de 2 semanas, señor. Se desplomó en su oficina debido a un raro trastorno sanguíneo. Pero ahora estará bien gracias a una niña muy especial. El ceño de Richard se frunció en confusión. Una niña. Antes de que la enfermera pudiera explicar, entró en la habitación el Dr. Thompson con el semblante satisfecho de un hombre que acababa de presenciar lo que solo podía describirse como un milagro médico. «Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos, señor Sterling», dijo con una sonrisa cálida.
Nos dio un buen susto. Su estado era crítico y no estábamos seguros de que lo lograría. Pero ayer encontramos un donante de sangre compatible y la transfusión parece haber cambiado todo por completo. ¿Un donante?, preguntó Richard con la voz fortaleciéndose palabra a palabra. Una niña de 7 años llamada Madison Carter. Tiene el mismo tipo de sangre extremadamente raro que usted, AB negativo, con un factor RH específico que se da en menos del 1% de la población. Sin su donación me temo que el resultado habría sido muy distinto. Richard Sterling, un hombre acostumbrado a tener el control de toda situación, se sintió abrumado por la magnitud de lo que escuchaba. Una niña, una desconocida, literalmente le había salvado la vida. El concepto era a la vez humillante y profundamente conmovedor. ¿Dónde está ahora?, preguntó. Sigue aquí en la sala pediátrica recuperándose de la donación. Es del hogar infantil Sunset Hills. Una niña extraordinaria mostró más valor que la mayoría de los adultos en su situación. Huérfana. La palabra golpeó a Richard como un impacto físico. Aquella valiente niña que había salvado su vida no tenía padres ni familia que la consolara después de su acto desinteresado. Algo se agitó en su pecho, una sensación que no había experimentado en años, instinto protector. «Quiero verla», dijo Richard con firmeza. El doctor Thompson vaciló. «Señor Sterling, aún se está recuperando y hay protocolos». «Doctor, una niña me salvó la vida. Lo mínimo que puedo hacer es darle las gracias como corresponde». Su voz llevaba la autoridad de un hombre acostumbrado a salirse con la suya, pero debajo se percibía gratitud genuina y algo más la curiosidad por ese pequeño ángel que había tendido la mano a un completo desconocido. 2 horas más tarde, después de haber sido trasladado a una habitación regular y de haber recuperado algo de fuerzas, la doctora Morris lo acompañó a la sala pediátrica. Sus piernas estaban inestables, pero su determinación no vacilaba. Madison estaba sentada junto a la ventana de su habitación, coloreando en un libro gastado. Su cabello dorado atrapaba la luz de la mañana, y cuando levantó la vista al escuchar pasos, Richard vio los ojos más extraordinarios que jamás había contemplado. Ojos demasiado sabios para alguien tan joven, pero que aún conservaban la inocencia que hacía doler su corazón. Madison, dijo con suavidad la doctora Morris, «Me gustaría que conocieras a alguien muy especial. Este es el señor Sterling, el hombre al que ayudaste ayer». Madison dejó su crayón y miró a Richard con interés genuino. A los 7 años no tenía noción de riqueza ni de estatus social. Para ella, él era simplemente el hombre enfermo al que había intentado ayudar. «¿Se siente mejor?», preguntó con la honestidad directa que solo los niños poseen. Richard se encontró momentáneamente sin palabras. Esta pequeña niña que tenía todas las razones del mundo para estar resentida por sus circunstancias, lo miraba con pura preocupación y bondad. Él se inclinó con cuidado en la silla junto a su cama, acercándose a su altura. «Sí me siento mucho mejor y todo es gracias a ti», dijo en voz baja. «Me salvaste la vida, Madison. ¿Entiendes lo valiente que fuiste, Madison?». Se encogió de hombros, un gesto que lograba ser a la vez modesto y directo. «Mi mami siempre decía que debemos ayudar a las personas cuando necesitan ayuda. Tú necesitabas ayuda». «Háblame de tu mami», pidió Richard, sorprendiéndose a sí mismo con la solicitud. Nunca hacía preguntas personales, nunca se involucraba en la vida emocional de la gente, pero había algo en esa niña que lo hacía querer saberlo todo. El rostro de Madison se iluminó con la alegría que surge al hablar de alguien profundamente amado. Era muy bonita y hacía los mejores panqueques del mundo. Ella y papi murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 4 años. Pero antes de ir al cielo me enseñaron muchas cosas importantes. Richard sintió que el pecho se le apretaba con una emoción que no se había permitido sentir en décadas. Su propia infancia había sido fría y distante, criada por niñeras y en internados mientras sus padres se ocupaban de compromisos sociales. Aquella pequeña que lo había perdido todo, hablaba de sus padres con tanto amor y llevaba sus enseñanzas en el corazón. «¿Qué más te enseñaron?», preguntó él. «A ser amable con todos, incluso si son malos contigo. A compartir lo que tienes aunque no sea mucho.
y a nunca perder la esperanza porque las cosas buenas pueden pasar cuando menos lo esperas. Mientras Richard escuchaba la sabiduría de Madison dicha, con la claridad simple del entendimiento de un niño, se dio cuenta de que esa niña de 7 años tenía más inteligencia emocional y fortaleza de carácter que la mayoría de los adultos con los que trataba en el mundo de los negocios. En ese momento la señora Henderson entró en la habitación con una expresión que pasó de sorpresa a cálculo en cuanto vio a Richard. Incluso en bata de hospital, había algo en su porte, su reloj caro, y la deferencia del personal médico que sugería riqueza e influencia. Señor Sterling, supongo. Soy la señora Henderson, directora del hogar infantil Sunset Hills. Madison es una de nuestras niñas. Richard se puso de pie con cortesía, pero su atención permaneció fija en Madison. Señora Henderson Madison, acaba de hacer algo extraordinario y quiero asegurarme de que se le reconozca adecuadamente su valentía. Por supuesto, cualquier reconocimiento deberá pasar por los canales correspondientes del hogar, respondió ella con un tono que sugería que esperaba controlar cualquier interacción entre Richard y Madison. Algo en la actitud posesiva de la mujer incomodó a Richard. Había construido su fortuna leyendo a las personas, y la señora Henderson le dio la impresión de ver a Madison como propiedad, en lugar de como una niña que necesitaba amor y cuidado. ¿Madison?, dijo Richard volviendo a mirar a la pequeña. Quiero que sepas que si alguna vez necesitas algo, lo que sea, puedes llamarme. ¿Te gustaría eso? Madison asintió con entusiasmo, pero la señora Henderson intervino rápidamente. Señor Sterling, estoy segura de que sus intenciones son buenas, pero los niños en nuestra institución siguen horarios y normas estrictas. El contacto externo debe ser aprobado mediante los procedimientos adecuados. El instinto empresarial de Richard, afinado por años de negociaciones, detectó al instante que algo no andaba bien. Sus sentimientos protectores hacia Madison se intensificaron, y tomó nota mental de investigar más sobre el hogar infantil Sunset Hills y la mujer que lo dirigía. Cuando terminaron las horas de visita y la señora Henderson se apresuró a llevarse a Madison, la niña se volvió hacia Richard con una sonrisa que parecía iluminar todo el pasillo. «Espero que se recupere del todo, señor Sterling», dijo en voz alta. «Gracias, Madison, por todo». Mientras la veía desaparecer por la esquina, Richard Sterling tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Aquella extraordinaria niña que había salvado su vida con un valor tan desinteresado merecía mucho más que el frío cuidado institucional que intuía que recibía. Sacó su teléfono y llamó a su asistente personal con la voz fuerte y decidida por primera vez desde que despertó. «Sara, necesito que investigues algo para mí. Quiero saber absolutamente todo lo que se pueda sobre el hogar infantil Sunset Hills y una niña de 7 años llamada Madison Carter. Y Sara, esto es prioridad 1. Todo lo demás puede esperar». 3 semanas después de su alta en el Hospital General de Denver, Richard Sterling estaba sentado en su oficina del centro, pero su mente no estaba en los reportes trimestrales ni en las reuniones del consejo. Sobre su escritorio de caoba había archivos detallados sobre el hogar infantil Sunset Hills Madison Carter y los inquietantes descubrimientos que su investigador privado había destapado. Sara Mitchell, su asistente personal de toda la vida, estaba sentada frente a él con expresión grave. A sus 45 años, Sara llevaba más de una década trabajando para Richard y nunca lo había visto tan emocionalmente comprometido con algo ajeno a los negocios. «Las cuentas no cuadran», señor Sterling, informó Sara con la voz tensa de rabia contenida. Sunset Hills recibe una importante financiación estatal por cada niño, además de donaciones privadas, pero las condiciones de vida son apenas aceptables. Los niños duermen de a 4 en una habitación, las comidas son mínimas, y los recursos educativos prácticamente inexistentes. La mandíbula de Richard se tensó mientras revisaba las fotografías de las instalaciones. El edificio estaba deteriorado con pintura descascarada y juegos infantiles rotos en el patio. Ese era el lugar que Madison, la valiente niña que había salvado su vida, debía llamar hogar. «¿A dónde va el dinero?», preguntó Richard, aunque sospechaba que ya conocía la respuesta.
Las cuentas personales de la señora Henderson muestran depósitos significativos que no corresponden a su salario oficial, informó Sarah. También ha hecho varias compras costosas recientemente, un coche nuevo, renovaciones en su casa particular, unas vacaciones en Europa. Richard sintió un viejo oleaje de la ira que lo había impulsado a construir su imperio empresarial. Pero esta vez no se trataba de competencia corporativa, sino de proteger a alguien que le había demostrado más bondad genuina de la que había recibido en años. Y en cuanto a Madison específicamente, la expresión de Sarah se suavizó. Es extraordinaria, señor Sterling. Sus maestros en la escuela primaria local hablan maravillas de su inteligencia y compasión. Ayuda a otros niños con la tarea, comparte su almuerzo con quienes no tienen suficiente. Y según su profesora, la señora Patterson, ya lee al nivel de 5º grado a pesar de tener solo 7 años. Richard no se sorprendió. Incluso en su breve encuentro en el hospital, había percibido algo especial en Madison, una fortaleza interior y una sabiduría que parecían irradiar de su pequeño cuerpo. «Hay algo más», continuó Sarah vacilando un poco. «Madison pregunta por usted. La señora Patterson mencionó que habla del hombre al que ayudó y se pregunta si ya se siente mejor. Incluso le escribió una tarjeta de recuperación, pero la señora Henderson no le permitió enviarla». El corazón de Richard se encogió con la imagen de Madison, que a pesar de sus propias dificultades, se preocupaba por su bienestar. Esa visión reforzó su creciente determinación de cambiar la situación de la niña. «Quiero visitarla», anunció poniéndose de pie con renovada energía. «Señor Sterling, la señora Henderson ha dejado claro que no acepta visitas sin programar. Ha establecido políticas muy estrictas sobre el contacto externo con los niños. Entonces programaré una visita. Mejor aún, organizaré un recorrido de donación. A los posibles benefactores les ponen alfombra roja. ¿No es así, Sarah?». Sonrió por primera vez en toda la reunión. «¿Está pensando en hacer una donación?». «Estoy pensando en hacer una donación muy sustancial, una que tenga condiciones». A la tarde siguiente, Richard llegó al hogar infantil Sunset Hills en su Tesla Model S, vestido con su mejor traje. La señora Henderson lo recibió en la entrada con una sonrisa obsequiosa que no alcanzaba sus ojos. «Señor Sterling, qué honor tenerlo en nuestras humildes instalaciones. Entiendo que está interesado en apoyar nuestra misión». «Muy interesado», respondió Richard con un tono profesionalmente neutro, a pesar de sus sentimientos hacia la mujer. «Creo que los niños son nuestro recurso más valioso y cada uno merece el mejor comienzo posible en la vida». La señora Henderson lo condujo por el edificio recitando sin pausa un guión cuidadosamente preparado sobre sus programas y servicios. Richard lo observaba todo con ojo crítico, notando el fuerte contraste entre las áreas públicas limpias pero mínimas y las habitaciones que se veían abarrotadas y mal mantenidas. «Y este es nuestro salón común donde los niños pasan su tiempo libre», anunció la señora Henderson, abriendo una puerta que revelaba un espacio con muebles desparejados y un televisor con mala señal. Richard estaba a punto de responder cuando escuchó una voz que le hizo saltar el corazón. «Señor Sterling». Se giró y vio a Madison en la puerta con el rostro iluminado de alegría genuina. Llevaba la misma ropa desgastada que recordaba del hospital, pero su sonrisa era radiante. «Madison», dijo Richard con calidez agachándose a su altura. «¿Cómo te sientes? ¿Te recuperaste bien después de ayudarme?» «Estoy bien», respondió Madison. Pero Richard notó que se veía más delgada que en el hospital y que tenía ojeras bajo sus brillantes ojos azules. «¿Y usted ya está mejor?» «Gracias a ti estoy completamente sano», la tranquilizó Richard. «He estado esperando volver a verte para darte las gracias como corresponde». La señora Henderson dio un paso al frente con rapidez. «Madison, deberías estar en la sala de estudios con los demás niños. El señor Sterling está aquí por asuntos importantes». En realidad, intervino Richard con suavidad. «Me encantaría escuchar a Madison hablar sobre su experiencia aquí. Al fin y al cabo, la perspectiva de los niños es la parte más importante para evaluar cualquier programa». La sonrisa de la señora Henderson se tensó, pero no podía objetar sin parecer irrazonable frente a un posible gran benefactor.
Madison miró a los adultos con incertidumbre, claramente percibiendo la tensión sin comprenderla. Su bondad innata la hacía querer agradar a todos, un rasgo que Richard encontraba entrañable y desgarrador a la vez. «Cuéntame sobre tu día, Madison», la animó. «¿Qué te gusta hacer aquí?» «Me gusta leer», respondió Madison pensativa. «La señora Patterson en la escuela me presta libros, y yo los comparto con los otros niños. Aquí no tenemos muchos libros, pero trato de recordar las historias para contárselas a los pequeños antes de dormir». Richard sintió otra oleada de protección. Esa niña de 7 años estaba cuidando de otros, compartiendo conocimiento y consuelo, a pesar de tener tan poco. «¿Y qué hay de las comidas?», preguntó con naturalidad. «Espero que estés recibiendo suficiente comida buena para mantenerte fuerte después de tu generosa donación». La vacilación de Madison fue breve pero reveladora. «Tenemos desayuno, almuerzo y cena», contestó diplomáticamente como si le hubieran enseñado a no quejarse. La señora Henderson intervino de inmediato. «Nuestro nutricionista garantiza que todas las comidas cumplen los requisitos estatales de nutrición equilibrada». Richard tomó nota mental de investigar los programas de alimentación, sospechando que cumplir con los requisitos estatales estaba muy lejos de ofrecer una nutrición adecuada para niños en pleno crecimiento. A medida que continuaba la visita, encontró oportunidades para hablar con varios otros niños, haciendo preguntas casuales sobre sus rutinas diarias, su escolaridad y su bienestar general. Surgió un patrón rápidamente. Los niños eran educados y bien comportados, pero había en sus respuestas una cautela que sugería que habían aprendido a ser cuidadosos al expresar cualquier descontento. Cuando la visita concluyó, Richard se encontró a solas con la señora Henderson en su oficina, rodeada de certificados y premios que parecían diseñados más para impresionar a los visitantes que para reflejar logros genuinos. «Como puede ver, señor Sterling, brindamos una atención excelente a estos niños. A pesar de nuestros recursos limitados», comenzó Henderson preparándose claramente para su discurso de recaudación. «Estoy ciertamente impresionado por los niños», respondió Richard con cautela. «Parecen notablemente resilientes y bien educados. Madison en particular es una niña extraordinaria». La expresión de la señora Henderson se endureció ligeramente. «Madison es sin duda especial, bastante inteligente, aunque a veces puede ser un poco demasiado independiente para su propio bien. Los niños en su situación necesitan estructura y disciplina para prepararse para futuros realistas». El instinto empresarial de Richard detectó algo inquietante en su tono. «¿Qué quiere decir con su situación?». «Bueno, lleva 3 años aquí y con 7 años sus posibilidades de ser adoptada son bastante reducidas. Los niños mayores, especialmente aquellos sin historiales médicos perfectos, suelen permanecer en el sistema. Es mejor que acepte esa realidad y se concentre en habilidades prácticas en lugar de desarrollar expectativas poco realistas». Richard sintió una oleada de ira ante la forma casual en que la mujer desestimaba el potencial de Madison. ¿Expectativas poco realistas? La excelencia académica, por ejemplo. Madison es brillante, pero es importante no llenar la cabeza de estos niños con sueños imposibles. La mayoría entrará directamente en la fuerza laboral al salir del sistema. Es mejor prepararlos para trabajos de servicio que alentarlos a aspiraciones que nunca podrán lograr. Cada palabra de la señora Henderson reforzaba la determinación de Richard de cambiar las circunstancias de Madison. Esa mujer no solo estaba descuidando las necesidades físicas de los niños bajo su cuidado, sino que además limitaba activamente su desarrollo emocional e intelectual. «Quisiera hacer una donación», anunció Richard, cristalizando en ese momento su decisión. Los ojos de Henderson brillaron de avaricia. «¡Qué generoso!». «¿De qué monto estamos hablando? $100,000, dijo Richard observando atentamente su rostro. «Con condiciones». La mujer trató de ocultar su sorpresa ante la suma, pero Richard alcanzó a ver un fugaz destello de codicia en sus ojos. «Condiciones. Quiero informes regulares sobre cómo se usa el dinero. Quiero ver mejoras en las condiciones de vida, en los recursos educativos y en los programas de nutrición.
y quiero poder visitar periódicamente para evaluar el progreso. La expresión de la señora Henderson se volvió calculadora. Por supuesto, estaríamos encantados de acomodar a un donante de su generosidad, aunque debo mencionar que las visitas inesperadas pueden ser disruptivas para las rutinas de los niños. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo adecuado, respondió Richard con suavidad. Mi abogado redactará el acuerdo de donación con los términos específicos. Al salir esa tarde del hogar infantil Sunset Hills, la mente de Richard ya estaba llena de planes. La donación le daría acceso legítimo para verificar el bienestar de Madison, pero era solo el primer paso en una estrategia más amplia que aún estaba formándose en su cabeza. Conduciendo de regreso a su oficina, no podía dejar de pensar en la inteligencia brillante de Madison, opacada por una administradora que la veía como poco más que una fuente de fondos. La pequeña que había salvado su vida con tanto valor y generosidad merecía cada oportunidad de crecer y prosperar, y Richard Sterling estaba decidido a asegurarse de que así fuera. Esa noche hizo 2 llamadas que cambiarían todo. La primera a su abogada Victoria Hartwell, una de las especialistas en derecho de familia más respetadas de Denver. La segunda, a un investigador privado especializado en casos de bienestar infantil. Cuando Richard se fue a la cama, las ruedas ya estaban en movimiento para lo que se convertiría en la batalla más importante de su vida. No por una fusión corporativa ni por una adquisición empresarial, sino por el futuro de una niña de 7 años que ya le había dado más de lo que jamás habría imaginado. La oficina de Victoria Hartwell, en la calle 17, ofrecía una vista impresionante del centro de Denver, pero Richard apenas notaba el paisaje, mientras se sentaba frente a la mujer que se convertiría en su aliada más confiable en la lucha que se avecinaba. A los 34 años, Victoria poseía la rara combinación de una mente jurídica brillante y una compasión genuina que la convertían en una de las abogadas de familia más solicitadas de Colorado. «Señor Sterling», comenzó Victoria con sus ojos verdes afilados de concentración profesional, mientras revisaba los documentos que él le había entregado. Lo que describe sobre Sunset Hills es profundamente preocupante, pero obtener la custodia de Madison no será un proceso sencillo. El Estado tiene procedimientos muy específicos para la adopción, y la señora Henderson probablemente peleará contra cualquier intento de retirar a una niña que representa ingresos significativos y continuos para su institución. Richard observó con atención el rostro de Victoria, mientras hablaba, notando la pasión que se filtraba en su voz cada vez que tocaba el tema del bienestar infantil. Su cabello castaño estaba recogido en un moño profesional, aunque algunos mechones rebeldes enmarcaban su rostro suavizando unos rasgos que transmitían fuerza y determinación. Era hermosa, sí, pero lo que más llamaba la atención de Richard era su inteligencia evidente y sus feroces instintos protectores. «¿Cuáles son nuestras opciones?», preguntó él inclinándose hacia adelante en la silla. «Hay varios caminos, cada uno con sus propios desafíos», respondió Victoria abriendo un bloc de notas y comenzando a delinear estrategias. «Primero podríamos iniciar una adopción estándar a través de los canales apropiados, pero eso podría tardar meses o incluso años, y no hay garantía de éxito. La señora Henderson tiene derechos de tutela como directora del centro». «Y la segunda opción», interrumpió Richard. La expresión de Victoria se volvió más seria. «Si logramos probar negligencia o abuso, los servicios de protección infantil podrían sacar a Madison de Sunset Hills inmediatamente. Pero eso la pondría en acogida temporal no contigo. Y la carga de la prueba es considerable». Richard sintió la frustración crecer en su pecho. Cada día que Madison permanecía en ese ambiente inadecuado, era otro día de su infancia desperdiciado, otro día en que su extraordinario potencial se veía apagado por una administradora que la veía como una simple fuente de ingresos. «¿Hay una tercera posibilidad?», continuó Victoria bajando ligeramente la voz como si compartiera un secreto. «Si logramos establecer que tienes algún vínculo legal más allá de ser un paciente agradecido, quizá una conexión familiar o una relación especial previa a la donación de sangre, el tribunal podría acelerar el proceso». «¿Conexión familiar?», preguntó Richard con evidente confusión. Nunca había visto a Madison antes de aquel día en el hospital.
Victoria lo observó con detenimiento sus instintos legales, detectando algo en su expresión que ni él mismo parecía reconocer. A veces las familias se separan por circunstancias fuera de su control. Niños dados en adopción, parientes que pierden el contacto, papeleo que se pierde en el sistema. ¿Alguna vez has investigado tu historia familiar extendida? Richard había construido su fortuna sobre hechos, cifras y lógica, pero la sugerencia de Victoria agitó algo en su subconsciente, una sensación persistente de que su conexión con Madison iba más allá de la gratitud por su donación. Mis padres murieron cuando tenía 22, dijo lentamente. No eran personas muy familiares. Me criaron principalmente niñeras e internados. Si tengo familia extendida, nunca lo he sabido. Y hermanos primos. A veces existen lazos familiares que desconocemos, especialmente en casos de adopción o tragedias que separan a las familias. Las palabras de Victoria sembraron una semilla de posibilidad que Richard encontró tan intrigante como inquietante. Sus padres habían sido ricos pero distantes, más centrados en sus compromisos sociales que en fortalecer lazos familiares. Era muy posible que existieran conexiones que nunca se hubieran reconocido ni mencionado. ¿Cómo investigaríamos algo así?, preguntó Richard. Con investigación genealógica, registros familiares, pruebas de ADN si fuera necesario. Es una posibilidad remota, pero si hubiera aunque sea una mínima conexión familiar, podría cambiar toda nuestra estrategia legal. Mientras discutían los aspectos prácticos de indagar en la historia familiar de Richard, él se sintió atraído por la pasión de Victoria al hablar de la protección infantil. Cuando mencionaba el derecho de familia, todo su porte cambiaba. Se volvía más animada, más emocionalmente involucrada de lo que su papel profesional solía permitir. ¿Por qué derecho de familia?, preguntó Richard durante una breve pausa en la planificación. El rostro de Victoria se suavizó y por un momento la abogada, segura de sí misma, dio paso a alguien más vulnerable. Fui adoptada cuando tenía 8 años, dijo en voz baja. Mis padres biológicos murieron en un accidente y pasé 2 años en acogida antes de que los Hartwell me encontraran. Fueron personas increíbles que me dieron amor, estabilidad y oportunidades que jamás habría imaginado. Richard sintió un estremecimiento de reconocimiento. La historia de Victoria reflejaba la de Madison en aspectos importantes, lo que explicaba la intensa protección que ella mostraba cuando hablaba de casos de bienestar infantil. Sé lo que se siente estar sola y sin certeza sobre tu futuro, continuó Victoria. También sé lo transformador que puede ser cuando la familia adecuada aparece en el momento justo. Cada niño merece esa oportunidad. La conversación fue interrumpida por el zumbido del teléfono de Richard, un mensaje de texto de su investigador privado. Encontré algo importante sobre los antecedentes de Madison. Necesitamos vernos lo antes posible. Debo salir un momento, le dijo Richard a Victoria, pero ella ya recogía sus archivos. En realidad debería ir a Sunset Hills para hacer algunas observaciones preliminares. Si vamos a construir un caso, necesito documentar las condiciones yo misma. Mientras Victoria se preparaba para salir, Richard se dio cuenta de que no quería verla marchar. Su relación profesional estaba evolucionando hacia algo más personal, y comprendió que la combinación de fuerza, inteligencia y compasión de Victoria era exactamente lo que le había faltado en su vida cuidadosamente controlada. Victoria dijo justo cuando ella alcanzaba la puerta. ¿Te interesaría cenar esta noche para discutir la estrategia?, añadió rápidamente para no parecer poco profesional. La sonrisa de Victoria fue cálida y genuina. Me encantaría, Richard. La estrategia es sin duda algo que deberíamos discutir. 2 horas más tarde, Richard se reunió con Jake Morrison, el investigador privado al que había contratado para indagar más a fondo en los antecedentes de Madison. Jake era un ex-detective de policía cuya experiencia en casos de personas desaparecidas lo había vuelto invaluable en asuntos de derecho familiar. Será mejor que se siente para esto, señor Sterling, dijo Jake desplegando fotografías y documentos sobre la mesa de conferencias. La historia de Madison Carter es más complicada de lo que parece a simple vista. Richard examinó los documentos, su mente empresarial absorbiendo rápidamente la información. Certificado de nacimiento, registros hospitalarios,
certificados de defunción de sus padres. Todo parecía sencillo a primera vista. ¿Qué me estoy perdiendo?, preguntó Richard. Mire el certificado de nacimiento con más cuidado, instruyó Jake. En específico los nombres y lugares de nacimiento de los padres. Richard volvió a revisar el documento. Michael Carter, nacido en Boston. Sarah Carter, de soltera. Su voz se apagó al leer el apellido. Sarah Sterling Carter. Sterling, confirmó Jake. El mismo apellido que usted. Y el lugar de nacimiento coincide con los registros de una Sarah Sterling, que tendría la edad adecuada para ser la madre de Madison. Richard sintió que la habitación giraba ligeramente mientras asimilaba las implicaciones. ¿Está sugiriendo que la madre de Madison podría haber estado emparentada conmigo? Se pone más interesante, continuó Jake, sacando otro conjunto de documentos. Revisé los registros familiares de su padre. Tenía un hermano menor llamado David Sterling, que se mudó a Boston en los años 80. David tuvo una hija llamada Sarah, nacida en 1989. Las manos de Richard temblaron mientras procesaba la información. Sarah tendría la edad adecuada para ser la madre de Madison. Y hay más, dijo Jake con suavidad consciente del peso emocional de sus hallazgos. David Sterling murió en un accidente automovilístico en 1995. Cuando Sarah tenía solo 6 años, fue puesta en un hogar de acogida porque sus padres nunca reconocieron la relación ni reclamaron la custodia. La revelación golpeó a Richard como un puñetazo. Mientras él crecía entre privilegios y riqueza, su prima Sarah había estado sola en el sistema de acogida justo como Madison ahora. Los paralelismos eran demasiado significativos para ser coincidencia. Entonces Madison podría ser, empezó Richard. Su prima segunda, concluyó Jake, la nieta del hermano de su padre. Familia. Richard permaneció en silencio aturdido, absorbiendo la magnitud de lo que acababa de descubrir. Madison no era solo la valiente niña que había salvado su vida. Era familia, era sangre. Y estaba viviendo en condiciones inadecuadas mientras él tenía los recursos para darle todo lo que merecía. ¿Qué tan seguro está de esta conexión?, preguntó Richard apenas en un susurro. Los registros de nacimiento, certificados de defunción y documentación familiar son consistentes, respondió Jake. Pero la única forma de estar absolutamente seguros sería una prueba de ADN. El teléfono de Richard sonó interrumpiendo sus pensamientos. La voz de Victoria sonaba tensa y urgente. Richard, tienes que ir a Sunset Hills de inmediato. He estado observando las instalaciones y algo está pasando. La señora Henderson se está reuniendo con lo que parecen ser padres adoptivos potenciales, y están interesados específicamente en Madison. Creo que intenta colocarla antes de que puedas intervenir. La noticia lo impulsó a la acción inmediata. La posibilidad de que Madison fuera de su familia le daba base legal para impugnar cualquier procedimiento de adopción, pero solo si podía demostrar el parentesco lo bastante rápido. Jake, necesito que organices esa prueba de ADN de inmediato, dijo Richard ya en camino hacia la puerta, y que la agilicen por los canales que sean necesarios. Ya está en marcha, respondió Jake. Tengo contactos en el laboratorio que pueden procesarla en 24 horas en lugar de la semana habitual. Mientras conducía hacia Sunset Hills, la mente de Richard giraba con las implicaciones del descubrimiento de Jake. Si Madison era realmente su prima, cambiaría todo sobre su relación y sus derechos legales. Más aún significaría que la valiente niña que le había salvado la vida era también la familia que nunca supo que le faltaba. La ironía no se le escapaba a Madison, que le había devuelto la vida física. Podía ser también la clave para la vida emocional que él jamás se había permitido tener. Al estacionar frente al hogar infantil Sunset Hills, Richard Sterling ya no era solo un paciente agradecido o un filántropo adinerado. Era un hombre luchando por su familia. La escena en el hogar era más tensa de lo que había anticipado. El coche de Victoria estaba aparcado cerca de la entrada, y a través de la ventana principal pudo verla discutiendo acaloradamente con la señora Henderson y 2 adultos más, una pareja de mediana edad, bien vestidos con el inconfundible porte de potenciales padres adoptivos adinerados.
Richard entró al edificio justo cuando las voces se alzaban en la oficina principal. Señora Henderson, debo insistir en que cualquier procedimiento de adopción que involucre a Madison Carter se posponga hasta que los intereses legales de mi cliente puedan ser evaluados adecuadamente, decía Victoria con su compostura profesional intacta, a pesar de la tensión evidente en su voz. Su cliente no tiene legitimidad alguna sobre ninguno de nuestros niños, respondió la señora Henderson con dureza. El señor y la señora Blackwood son padres adoptivos calificados que han sido aprobados por todos los canales correspondientes. Richard entró en la oficina y su sola presencia cambió de inmediato la dinámica de la conversación. La expresión de la señora Henderson se endureció mientras que Victoria mostró un visible alivio con la llegada de Richard. Señor Sterling, dijo Henderson con falsa cortesía. Qué sorpresa verlo aquí de nuevo tan pronto. Me temo que este no es un buen momento para una visita social. Estamos en medio de un procedimiento importante. En realidad, respondió Richard con calma. Este es exactamente el momento en que debo estar aquí. Acabo de enterarme de información que afecta directamente la situación de Madison. El señor Blackwood, un hombre de unos 50 años con cabello plateado y un aire de arrogancia, frunció el ceño con molestia por la interrupción. No entiendo por qué hay retrasos. Hemos sido aprobados para adoptar. Hemos elegido específicamente a Madison y estamos preparados para llevarla a casa hoy mismo. Algo en el tono del hombre, en la forma en que hablaba de elegir a Madison, como si fuese una mercancía, encendió los instintos protectores de Richard con peligrosa intensidad. ¿En qué se basa para reclamar algún interés legal sobre esta niña?, preguntó la señora Blackwood con una voz afilada propia de alguien acostumbrado a imponerse mediante la intimidación. Victoria dio un paso al frente con fluidez. El señor Sterling tiene razones para creer que podría estar relacionado con Madison Carter, lo que le daría preferencia en cualquier procedimiento de adopción. La habitación quedó en silencio. El rostro de Henderson palideció reconociendo claramente la amenaza que esa revelación suponía para sus arreglos financieros con los Blackwood. Relacionado. ¿Cómo exigió Henderson? Richard sacó los documentos que Jake le había entregado horas antes. La madre de Madison era Sarah Sterling Carter. Según los registros familiares, Sarah Sterling era mi prima hermana hija del hermano menor de mi padre David. Eso es imposible, replicó Henderson de inmediato, aunque Richard percibió la inseguridad en su voz. Madison no tiene familia. Por eso lleva 3 años en nuestro cuidado. Las conexiones familiares pueden perderse en los sistemas burocráticos, explicó Victoria con profesionalidad. Los niños suelen ingresar en cuidado cuando los familiares inmediatos no son localizados o contactados. Pasa más a menudo de lo que la gente cree. El rostro del señor Blackwood se tornaba rojo de frustración. Esto es absurdo. Llevamos meses con papeleo y verificaciones de antecedentes. No puede simplemente presentarse aquí y reclamar una conexión familiar lejana. En realidad sí puedo, dijo Richard con la autoridad de alguien que había dominado juntas directivas durante años, y pienso usar todas las vías legales posibles para asegurarme de que el bienestar de Madison esté debidamente protegido. La mente calculadora de Henderson trabajaba a toda velocidad sopesando las implicaciones. Una adopción impugnada traería un escrutinio que no podía permitirse, sobre todo con un oponente adinerado con recursos para investigar a fondo sus operaciones. ¿Dónde está Madison ahora?, preguntó Victoria. Está en la sala común con los otros niños, respondió Henderson a regañadientes. Quiero hablar con ella, dijo Richard. De ninguna manera, intervino el señor Blackwood. Tenemos los trámites legales en curso. Nadie más debería confundir a la niña con escenarios alternativos. La formación legal de Victoria se activó al instante. El señor Sterling tiene derecho a verificar su relación familiar antes de que cualquier adopción prosiga. De hecho, dado el posible vínculo sanguíneo, la ley estatal exige que esa posibilidad sea investigada a fondo. Mientras los adultos discutían, ninguno notó que Madison había aparecido en la puerta de la oficina. A sus 7 años poseía una intuición para percibir las emociones de los adultos, incluso cuando no comprendía del todo su origen. Señor Sterling,
dijo con su pequeña voz, cortando la discusión de golpe y atrayendo toda la atención. ¿Por qué todos están enojados? El corazón de Richard se derritió al ver su carita preocupada con la ropa gastada y su cabello dorado algo enredado. Se veía tan pequeña y vulnerable, y aún así, en sus ojos azules, brillaba la misma sabiduría y fortaleza que había admirado desde la primera vez que la vio. «Hola, Madison», dijo suavemente Richard agachándose a su altura como en sus encuentros anteriores. «¿Cómo te sientes hoy?» «Estoy bien», respondió Madison, aunque sus ojos iban y venían nerviosos entre los adultos. «La señora Henderson dijo que algunas personas quieren llevarme a vivir con ellos. ¿Son buenas personas?» La inocencia de su pregunta golpeó a todos en la sala como un mazazo. Ahí estaba una niña de 7 años cuya vida entera había sido sacudida por circunstancias fuera de su control, intentando entender si el próximo cambio sería bueno o malo. Richard sintió un oleaje de emoción tan poderoso que casi le cortó la respiración. Al mirar el rostro confiado de Madison, comprendió que sus sentimientos iban mucho más allá de la gratitud por la donación que le había salvado la vida, mucho más allá de los lazos familiares recién descubiertos. Esa niña se había convertido en la persona más importante de su mundo, y la idea de que fuese entregada a extraños que la veían como una mercancía era insoportable. «Madison», dijo Richard con voz suave, «¿cómo te sentirías si vinieras a vivir conmigo en lugar de ellos?» La sala estalló en objeciones de parte de Henderson y los Blackwood, pero Richard mantuvo sus ojos fijos en Madison esperando su respuesta. Ella lo miró con la seriedad que caracterizaba todas sus decisiones. «¿Podría seguir yendo a la escuela con la señora Patterson y llevarme mi libro de mariposas que ella me dio?» «Por supuesto», respondió Richard con la voz cargada de emoción. «Podrías hacer todo lo que quisieras». «¿Y los otros niños de aquí? ¿Quién les leería cuentos antes de dormir, si yo no estoy?» Incluso al considerar su propio futuro, la primera preocupación de Madison era el bienestar de los demás. Richard se dio cuenta de que aquella niña de 7 años tenía más empatía natural y capacidad de liderazgo que la mayoría de los adultos que conocía. «Podríamos arreglar que otras personas ayuden con eso», la tranquilizó. «Quizás incluso podríamos encontrar formas de que todos los niños aquí tengan una vida mejor». Madison asintió despacio, y para sorpresa de todos, caminó hacia Richard, y tomó su mano con la suya diminuta. «Me gustaría vivir contigo», dijo simplemente. «Contigo me siento segura». El gesto y sus palabras crearon un silencio profundo en la sala. Incluso los Blackwood parecían conmovidos por el evidente vínculo entre Richard y Madison. La señora Henderson fue la primera en romper el hechizo. «Esto es altamente irregular. Los procedimientos de adopción existen por una razón y no pueden ser burlados basándose en apelaciones emocionales». «Tiene toda la razón», intervino Victoria con fluidez. «Por eso seguiremos los procedimientos exactamente. El señor Sterling presentará pruebas de ADN que confirmen su relación familiar con Madison, junto con una petición formal de custodia bajo prioridad de parentesco. Mientras tanto, ningún otro procedimiento de adopción debería continuar». «¿Cuánto tiempo llevará eso?», preguntó Henderson, claramente frustrada por la interrupción de sus planes. «Los resultados del ADN estarán disponibles mañana», respondió Richard. «Después de eso, podremos iniciar el proceso legal tan rápido como lo permitan los tribunales». El señor Blackwood hizo un último intento por salvar sus planes de adopción. «Hemos invertido tiempo y recursos significativos en este proceso. Seguramente debe haber alguna consideración por reclamos previos». La expresión de Victoria se mantuvo neutral, pero su voz llevaba un filo de acero. «Los reclamos previos son superados por los lazos familiares. Si el señor Sterling puede probar que Madison es su pariente, su posición legal tiene prioridad sobre otros padres adoptivos en espera». Al finalizar la reunión, Richard comprendió que las siguientes 24 horas determinarían el futuro de Madison y el suyo propio. La prueba de ADN confirmaría la conexión familiar que le permitiría ofrecerle a la niña el hogar amoroso que merecía, o revelaría que sus esperanzas se basaban en suposiciones equivocadas. Esa noche,
Richard y Victoria cenaron en un restaurante elegante del centro, aunque ninguno de los dos estaba particularmente concentrado en la comida. Los acontecimientos del día habían intensificado su alianza, hasta convertirla en algo que se sentía cada vez más personal. ¿Y si la prueba de ADN no confirma la conexión familiar?, preguntó Victoria sobre platos intactos de salmón. Richard consideró la pregunta en serio. Entonces iniciaré un proceso de adopción estándar y lucharé por Madison con todos los recursos legales disponibles. Eso podría llevar años, y no hay garantía de éxito. Entonces me llevará años, respondió Richard con serena determinación. Madison me salvó la vida, Victoria. No solo médicamente, sino en formas que apenas empiezo a comprender. Me mostró lo que significa preocuparse por alguien más allá de mí mismo, alguien por quien vale la pena luchar. Victoria lo observó a la luz de las velas, reconociendo la transformación que había presenciado en las últimas semanas. El exitoso pero emocionalmente distante director general que conoció al inicio se estaba convirtiendo en un hombre capaz de amar profundamente y de comprometerse con protección. ¿Y qué pasa con nosotros?, preguntó ella suavemente. Este caso nos unió, pero ¿qué pasará cuando se resuelva? Richard extendió la mano y tomó la suya. Su toque era tierno pero firme. Espero que sea solo el comienzo. He pasado años construyendo un negocio exitoso, pero nunca construí una vida que valiera la pena vivir. Tú y Madison están cambiando eso. Mientras conducían de regreso esa noche, ninguno de los dos podía imaginar que los resultados del ADN revelarían no solo la conexión familiar que esperaban, sino también un secreto que explicaría el vínculo extraordinario que Richard había sentido con Madison desde el primer encuentro. La verdad cambiaría todo lo que creían saber sobre el destino de la familia y las misteriosas formas en que el amor se abre camino, incluso en los corazones más protegidos. La llamada llegó a las 7:30 de la mañana. Richard ya estaba despierto tras haber pasado gran parte de la noche, oscilando entre la energía nerviosa y un optimismo cauteloso respecto a los resultados de la prueba. La voz de Jake Morrison sonaba controlada, pero Richard percibió una emoción contenida que aceleró su corazón. Señor Sterling necesita venir a mi oficina de inmediato. Los resultados ya están y hay algo que debe ver en persona. Richard se vistió rápidamente y condujo por el centro de Denver con una mezcla de anticipación y ansiedad, como nunca había sentido en ningún negocio. Victoria ya estaba en la oficina de Jake, cuando él llegó con su compostura profesional intacta, pero los ojos brillantes de curiosidad. Los resultados confirman una relación familiar, anunció Jake sin rodeos. Pero no es lo que esperábamos. Richard sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué quiere decir Jake? Extendió los informes de laboratorio sobre el escritorio, señalando secciones resaltadas en amarillo. Los marcadores genéticos no indican una relación de primos segundos a través del hermano de su padre. Indican una conexión mucho más cercana. ¿Qué tan cercana?, preguntó Victoria, enfocándose en las implicaciones precisas. Tío y sobrina, respondió Jake. Madison Carter no es su prima segunda, señor Sterling. Es su sobrina directa. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones calaban hondo. Richard miraba los datos científicos que reescribían su comprensión de su propia historia familiar. Eso es imposible, dijo lentamente. Yo no tengo hermanos. Los padres de Richard nunca habían tenido otros hijos, o al menos eso era lo que él siempre había creído. Jake sacó otro conjunto de documentos con una expresión grave. Su padre sí tuvo otra hija, señor Sterling. Una niña nacida en 1987, 2 años después de usted. Se llamaba Sarah Sterling, y era la madre de Madison. Richard sintió que los cimientos de todo lo que creía saber sobre su familia se resquebrajaban bajo sus pies. Mi padre tuvo una hija. Mi hermana. Su media hermana, aclaró Jake. Nació de una mujer llamada Margaret Collins, quien trabajaba como ama de llaves en su casa. Cuando Margaret quedó embarazada, sus padres pagaron para que se mudara a Boston y criara a la niña lejos de la sociedad de Denver. Le brindaron apoyo económico, pero insistieron en mantener la relación en absoluto secreto.
Victoria tomaba notas con rapidez, su mente legal procesando las implicaciones. Entonces, la madre de Madison era la media hermana de Richard, lo que convierte a Madison en su sobrina, no en su prima segunda. Exactamente. Y hay más, continuó Jake. Cuando Sarah murió en el accidente de coche junto a su esposo Michael, sus padres fueron contactados sobre Madison. Eligieron no reconocer la relación ni reclamar la custodia. Madison fue puesta bajo cuidado estatal, porque su único familiar conocido se negó a asumir la responsabilidad. Richard sintió una oleada de ira y dolor, como nunca antes en su vida. Sus padres, que lo habían criado con fría eficiencia pero con recursos suficientes, habían permitido que su nieta entrara en el sistema de acogida solo para evitar un escándalo familiar de décadas atrás. Lo sabían, murmuró Richard apenas audible. Cuando Madison fue puesta bajo cuidado hace 3 años, sabían que era de la familia y no hicieron nada. Los registros indican que fueron contactados por servicios de protección infantil y rechazaron involucrarse, confirmó Jake. Madison ha estado sola durante 3 años mientras su abuelo y su tío vivían en la misma ciudad. Victoria extendió la mano y tomó la de Richard ofreciéndole un apoyo silencioso, mientras él procesaba la devastadora revelación. La vida de éxito y control que había construido se sentía ahora como una traición hacia el familiar que jamás supo que existía. «Hay algo más», dijo Jake suavemente. «Algo que hace que esta historia sea aún más extraordinaria». Richard levantó la vista preguntándose qué revelación podría superar el descubrimiento de que tenía una sobrina que nunca había conocido. El raro tipo de sangre que le salvó la vida. El AB negativo con ese factor RH específico. Corre en familias. Madison pudo salvarlo no solo porque fue lo bastante valiente para donar, sino porque compartía su genética. Lo salvó porque es su familia. La justicia poética de la situación lo abrumó. Madison, abandonada por familiares que debieron protegerla, había salvado la vida del tío que ahora podía darle el amor y la seguridad que merecía. La conexión que Richard sintió desde el primer momento no era solo gratitud ni admiración, era el reconocimiento de la sangre de la familia, operando en un nivel más profundo que la conciencia. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Richard con una voz que empezaba a recobrar firmeza. Victoria ya estaba organizando documentos. Ahora tenemos una base legal irrefutable. Como tío de Madison y pariente vivo más cercano, tiene prioridad absoluta sobre cualquier otro procedimiento de adopción. La señora Henderson y los Blackwood no tienen base legal para disputar su custodia. ¿Qué tan rápido podemos hacerlo oficial? Con la prueba de ADN, la claridad de los hechos y la prioridad familiar podemos lograr la custodia de emergencia en cuestión de horas, respondió Victoria. La jueza Martínez maneja casos de emergencia familiar y priorizará una situación donde se ha localizado a la familia inmediata de un menor. 3 horas más tarde, Richard se encontraba nuevamente en el hogar Sunset Hills, pero esta vez con documentos legales en mano que cambiarían la vida de Madison para siempre. Lo acompañaban Victoria y una trabajadora social de servicios de protección infantil, que facilitaría la transferencia oficial de custodia. La señora Henderson los recibió en la entrada con una mezcla de frustración y resignación en el rostro. La pérdida financiera que suponía la salida de Madison combinada con el escrutinio que traería el caso de Richard había sacudido su compostura. Los documentos parecen estar en orden, dijo con rigidez revisando los papeles judiciales. Madison está en la sala común. Enviaré a alguien para traerla. Prefiero decírselo yo mismo, respondió Richard. Esto será un gran cambio para ella y quiero asegurarme de que entienda lo que está pasando. Madison estaba sentada junto a la ventana en la sala común, leyendo a 2 niños pequeños de su preciado libro de mariposas. La visión de ella cuidando naturalmente de otros, incluso en su propio momento de incertidumbre, reforzó la certeza de Richard. Pertenecía con su familia que la nutriría y apoyaría su espíritu generoso. Madison llamó a Richard suavemente. Ella levantó la vista a su rostro iluminándose al verlo. «Señor Sterling, ¿vino a visitarme?» «En realidad vine a llevarte a casa», dijo Richard sentándose junto a ella en el sofá gastado.
¿Recuerdas cuando me preguntaste si te gustaría venir a vivir conmigo? Madison asintió con sus grandes ojos azules fijos en él. Pues he descubierto algo maravilloso. Somos familia Madison. Tu mamá era mi hermana, lo que significa que tú eres mi sobrina. Madison procesó la información con la seriedad que ponía en cada decisión importante. Entonces, ¿eres mi tío? Sí lo soy. Y me encantaría que vinieras a vivir conmigo, no solo porque me salvaste la vida, sino porque eres mi familia, y las familias deben cuidarse unas a otras. La respuesta de Madison fue inmediata y total. Se lanzó a su cuello con un abrazo que transmitía todo el amor y la confianza que su pequeño corazón de 7 años podía contener. «Quiero ir a casa contigo, tío Richard», susurró contra su hombro, mientras Richard abrazaba a su sobrina por primera vez, sintiendo cómo su pequeño cuerpo se relajaba contra él, con total confianza en su promesa de cuidarla. Comprendió que ese instante representaba la culminación de un círculo, que había comenzado el día en que ella donó su sangre para salvarle la vida. Los arreglos prácticos para trasladar a Madison del cuidado institucional a su nueva vida tomaron varias horas, pero al caer la tarde, ella estaba de pie en el vestíbulo del penthouse de Richard en el centro de Denver, apretando contra su pecho su libro de mariposas y mirando con asombro lo que ahora sería su hogar. ¿Aquí es donde vives?, preguntó Madison con la voz llena de maravilla, mientras contemplaba las amplias vistas de Denver y el mobiliario elegante. «Aquí es donde vivimos», la corrigió Richard con ternura. «¿Quieres ver tu habitación?» Victoria había pasado la tarde trabajando con una diseñadora de interiores para transformar la habitación de invitados de Richard en un espacio adecuado para una niña de 7 años. El resultado era mágico: paredes pintadas en tonos pastel suaves, muebles adaptados a su tamaño, estanterías listas para llenarse de libros y un asiento de ventana con vista a la ciudad, perfecto para leer y soñar. Madison recorrió la habitación lentamente, tocando cada mueble como si quisiera confirmar que era real. Cuando llegó a la estantería ya llena de libros apropiados para su edad, se giró hacia Richard con lágrimas en sus brillantes ojos azules. «¿De verdad esto es mío?», preguntó. «Todo esto es tuyo», le aseguró Richard. «Y mucho más. Vamos a tener una vida maravillosa juntos, Madison». Esa noche, mientras Richard la arropaba en su nueva cama, Madison lo miró con la sabiduría que siempre había caracterizado su relación. «Tío Richard, ¿crees que mi mami y mi papi saben que te encontré, Richard?», sintió un nudo en la garganta. «Creo que sí, cariño. Creo que están muy felices de que nos hayamos encontrado». «Yo también estoy feliz», dijo Madison ya medio dormida. «Se siente como volver a casa». 6 meses después, Richard Sterling y Victoria Hartwell se casaron en una pequeña ceremonia en el penthouse de Richard con Madison como dama de las flores, en un vestido que la hacía parecer el ángel que siempre había sido. Victoria había adoptado oficialmente a Madison, dándole la estructura familiar completa que merecía. La transformación en los tres era asombrosa. Richard había descubierto que el amor tanto por Madison como por Victoria hacía que cada éxito tuviera más sentido y que cada desafío resultara más llevadero. Victoria había encontrado la asociación que siempre había deseado tanto en lo profesional como en lo personal. Y Madison florecía en un ambiente donde su inteligencia, compasión y liderazgo natural no solo eran reconocidos, sino celebrados. La niña que había salvado la vida de Richard con su valentía y generosidad le había dado algo mucho más valioso que la curación física. Le había dado una familia, un propósito más allá de la riqueza y la profunda alegría que surge al amar a alguien más que a uno mismo. Mientras Richard observaba a Madison leyendo cuentos antes de dormirle, a Victoria comprendió que la donación de sangre que los unió no era más que el comienzo de un lazo que duraría para siempre. Madison lo había salvado en el hospital, sí, pero también había salvado su alma, transformando una existencia exitosa pero vacía en una vida llena de amor, risas y las infinitas posibilidades que nacen de pertenecer a una familia real. La historia de la familia Sterling se convirtió en uno de los relatos más queridos de esperanza y redención en Denver, demostrando que a veces los regalos más valiosos
provienen de las fuentes más inesperadas, y que el amor de verdad